Bienvenidos a la sección número 31 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los libros del Nuevo Testamento y en este caso continuamos con Filipenses. ¿Qué de la ciudad de Filipos? No podemos sacar el máximo provecho del estudio de la epístola a los Filipenses sin un conocimiento de la historia y de la geografía de Filipos, de esta ciudad donde estaban los hermanos a quienes se dirigió esta carta. Repito, es importante para poder entender no solo sino cualquier otro documento, saber, conocer de la historia y de la geografía del lugar donde estaban los hermanos o las personas a quienes se les escribe. Así que al entrar en el estudio detallado de esta epístola, dedicaremos algún tiempo a esa área. Pero ahora por lo menos algunos datos de la ciudad de Filipos. Filipos tenía su propia importancia, tanto por su pasado como su presente. Su nombre, el nombre de esta ciudad, Filipos, provenía del padre de Alejandro Magno, Felipe de Macedonia, quien capturó la ciudad de los traciarios en el año 360 a.C. En tiempos más recientes había sido la escena de la batalla decisiva en la cual las tropas leales del asesinado Julio César, luchando bajo la autoridad conjunta de Octavio, que llegó a ser el emperador Augusto, y Marco Antonio, derrotaron a las fuerzas rebeldes de Bruto y Casio. En recordación de ese evento, la ciudad de Filipos, ahora mucho más extendida, recibió el honor de ser convertida en una colonia. ¿Qué era eso de ser convertida en una colonia? ¿A qué pasaba una ciudad en aquel tiempo cuando se convertía en una colonia? Al ser una colonia, Filipos era de hecho, por así decirlo, Roma en miniatura. Eso era una colonia de Roma. Era la capital en miniatura. Al otorgarle el ius Italicum, derecho de Italia, Augusto le dio a Filipos un privilegio por el cual la posición legal de las personas que allí vivían con respecto a la propiedad, a la transferencia de tierras, al pago de impuestos, a la administración local y a la ley, pasaba a ser la misma que si ellos estuvieran en el suelo italiano. Vamos captando. Como ciudadanos romanos estaban a cubierto o libres de ser azotados, ser arrestados, tenían el derecho de apelar al César, y la moneda de Filipos tenían inscripciones en latín. Viviendo los filipenses en un lugar con esas características, podemos comprender un poco más por qué les habla Pablo a los hermanos de Filipos de la ciudadanía que es en verdad la que vale, la celestial. ¿Ya? Filipenses 3:20a. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero la importancia de Filipos no radicaba solamente en lo político, sino también que gozaba de especial significación por su situación geográfica y por su movimiento comercial. Desde ella, emplazada en la vía Egnacia
el tráfico se canalizaba hacia Roma y viceversa, ida y vuelta, por la ruta de Dirraqueo, Brundicio y la vía Apia. Esta ciudad de Filipos era tan diferente de cualquier otra que los viajeros en viaje misionero que la habían visitado hasta entonces tuvieron que pasar unos cuantos días en ella para orientarse, según Hechos 16:12. El comienzo del evangelio en Filipos, ¿cómo fue? La ciudad de Filipos fue la primera en Europa que recibió el evangelio. El capítulo 16 del libro de los Hechos nos relata la historia conmovedora y algo detallada de aquel momento. La lectura de este capítulo, el 16 del libro de los Hechos, nos va a proveer de un marco histórico muy útil para comprender mejor esta epístola. Hechos 16. Filipos se convertiría en el escenario del nacimiento del cristianismo en Europa como resultado directo del ministerio de Pablo. ¿Qué del título de la carta? El título de esta carta se debe a que fue dirigida a los cristianos de Filipos, ciudad de Macedonia. Los manuscritos más antiguos, que se remontan al siglo III, llevan el sencillo título de Pros Philippesios, a los filipenses. El autor, bueno, en la carta se menciona al apóstol Pablo como su autor, capítulo 1, versículo 1. El apóstol presenta a Timoteo como a uno de sus colaboradores, 1:1 y 2:19, y se refiere a su encarcelamiento en el 1:7 y a su anterior predicación en Macedonia en el 4:15, de una manera completamente natural y en armonía con todo lo que se sabe de la vida de Pablo. Por lo tanto, la iglesia primitiva unánimemente reconoció que esta carta era de Pablo. Evidentemente, Pablo dejó allí un grupo consagrado de cristianos. En su tercer viaje misionero, leemos en primer lugar que pasó algún tiempo en Macedonia, en Hechos 20:1. Y esto seguramente incluyó una visita a Filipos. Luego, después de un periodo en Grecia, volvió a Macedonia y en Hechos 26 leemos específicamente que Pablo partió de Filipos para regresar a Jerusalén. En cuanto al lugar y la fecha, Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Y esto se demuestra claramente en el capítulo 1, versículos 12 al 26 y en el 2:17. Alrededor del año 63 después de Cristo. Es decir, acercándose a la terminación de la fecha del encarcelamiento de Pablo, del cual leemos en Hechos 28. Los propósitos de la epístola. Por el contenido de la carta, Pablo evidencia varias razones para escribir a los filipenses en la forma que lo hizo. A. Deseaba acusar recibo de las ofrendas que le enviaron, según capítulo 4, 10 y 14 al 18. B. Deseaba darles noticias de sus propias circunstancias y disipar la preocupación de que su encarcelamiento pudiera ser un obstáculo para el Evangelio. Capítulo 1, 12 al 26. Deseaba comunicarles su plan de enviar a Timoteo a ellos y su propósito de viajar él mismo. Capítulo 2, 19 al 24. C. Sintió la necesidad de explicar el motivo por el cual enviaba de vuelta a Epafrodito, cuando aparentemente habían querido que permaneciera, ellos querían que permaneciera junto al apóstol y para que le sirviera, según los capítulo 2, versículos 25 al 30. Él quiere explicarles por qué se los envía de nuevo, aunque ellos querían que estuviera con él. D. Las noticias que le habían traído indicaban los peligros de divisiones y el espíritu sectario entre los cristianos filipenses
y deseaba exhortarlos para que vivieran, actuaran y testificaran en la unidad del Espíritu. 1:27, 2, 1 al 11, 4, 2 y siguientes. Y también conocía el peligro de ser influenciados los filipenses por los judaizantes. Y entonces deseaba Pablo recordarles y demostrarles que el legalismo judío contradecía fundamentalmente el Evangelio. Capítulo 3, versículos 3 al 11. Y tal vez al mismo tiempo advertirles del peligro de un perfeccionismo falso. Capítulo 3, versículos 12 al 16. Y finalmente, su carta le dio una buena oportunidad de anunciar a los cristianos filipenses la importancia de sufrir valientemente, vivir con un solo propósito y confiar sus vidas a su Señor en todo y bajo cualquier circunstancia. Particularmente, vemos eso en el capítulo 1, versículos 27 al 30, capítulo 2, versículos 12 al 18, y capítulo 3, versículos 17 al 21, y también el capítulo 4, versículos 4 y 9. En cuanto al tema, una nota continua de gozo resuena a través de toda la carta. A pesar de las pruebas de Pablo y de las dificultades que enfrentaba la iglesia, eso podemos verlo en el capítulo 1, versículos 27 al 30. El tema del gozo en Cristo se menciona 18 veces en los 4 capítulos de esta carta. Un texto que ejemplifica el tema es Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Es interesante saber que cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos filipenses, donde constantemente les dice regocijaos en el Señor, regocijaos, regocijaos. Es importante saber que cuando escribió eso, estaba en una celda donde estaba amarrado o encadenado más bien con una cadena de 1 metro de larga. Y a 1 metro estaba también la letrina. Y allí tenía él que comer jugar con esa distancia, y dormir, y escribir, y orar. Y en esa circunstancia les manda a decir a los hermanos, regocijaos en el Señor. ¿Cómo les parece? Bueno, hay grandes lecciones en esa epístola. La epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses. La ciudad de Colosas. Nadie sabe cuándo fue fundada. Todo lo que sabemos es que ya en los tiempos de Jerjes, rey de Persia, 485 al 465 a.C., era una comunidad ya muy floreciente. Colosas era una ciudad de la Frigia, en el Asia Menor. Había sido una ciudad importante, pero ya había decaído mucho. A los 16 kilómetros estuvieron Hierápolis y Laodicea, las dos de mucho más importancia que Colosas en tiempo de Pablo. En todo este territorio, según el historiador Josefo, había muchos judíos. Esto porque Antíoco el Grande trasladó 2,000 familias judaicas desde Mesopotamia y Babilonia a esta región con el fin de contrarrestar la sedición de los habitantes. Eso del 222 al 187 antes de Jesucristo. Pues tenían fama de ser inquietos esta gente de ese pueblo, y entonces él llevó allí a los familias judías que tenían fama de lo contrario, de ser quietos y guardadores de la ley, como para
compensar el ambiente social. Estas colonias prepararon tanto el ambiente que en el año 62 antes de Jesucristo había probablemente 50,000, tan solo en el distrito de la Odisea, 50,000 judíos. Esto explica la influencia de las enseñanzas judaicas entre los colosenses, que es tan marcada, tan palpable en esta epístola. Aparte de esto, estaban también las influencias religiosas paganas. Hierápolis y la Odisea eran centros célebres, tanto por su culto pagano como por sus filósofos también paganos. Y la filosofía y la religión paganas influyeron mucho en el pueblo vecino de Colosas. La ciudad de Colosas estaba construida a lo largo del río Lico, en un punto situado aproximadamente a unos 150 kilómetros al este de Éfeso, y disfrutaba de cierta importancia comercial, esto debido al camino real que la atravesaba, que conectaba Éfeso por el oeste y con Persia por el oeste. En cuanto a la herejía de Colosas, por lo que principalmente escribe Pablo la epístola, ¿cuál era? Era una amalgama, ¿entendemos amalgama? ¿Sí? Una combinación extraña, una amalgama de judaísmo y gnosticismo, con una referencia amplia de lo último. Los falsos maestros de Colosas enseñaban la existencia de seres angelicales dispuestos en órdenes diferentes, intermediarios entre Dios y el mundo, que actuaban como mediadores de los hombres. Les proporcionaban salvación y merecían que se les rindiera culto. Estos ángeles, presentados por estas filosofías paganas. Esos maestros insistían al mismo tiempo en un ceremonialismo extremadamente legalista que seguía los moldes judaicos y ponía énfasis en la circuncisión, en tabúes, en asuntos de comidas y bebidas y la observancia de algunas festividades especiales. Pablo escribió la epístola a los colosenses para atacar tales enseñanzas. ¿Qué de la teología de la epístola? La principal enseñanza de Pablo en esta epístola se centró alrededor de la pregunta: ¿quién es Jesucristo? El apóstol insistió en que no había ningún abismo de separación entre el Dios trascendente y su creación material, que era lo que enseñaban las filosofías paganas, que Dios estaba allá lejos, Él no se podía comunicar con sus criaturas, principalmente por la influencia gnóstica, que insistía en que lo que es espíritu es lo que es bueno y lo que es materia es malo, que el que creó la materia es el Dios malo llamado el demiurgo. Y entonces que el Dios bueno, el Dios espíritu, no se podía comunicar con la materia. Con esto en mente, sabiendo el apóstol Pablo que esto era lo que estaban transmitiéndose a los hermanos de Colosas por estos falsos maestros, entonces él insiste en que no había ningún abismo de separación entre el Dios trascendente y su creación material. Cristo es tanto el creador como el reconciliador, y no había separación porque es el mismo. Según el capítulo 1, versículos 15 al 23. Cristo, según Pablo, es la expresión exacta de Dios y es el que une al cielo con la tierra. Y no es cierto que no puede haber unión del cielo con la tierra, por ser allá espiritual y esto material. No se necesita una jerarquía de poderes angélicos, porque Cristo es completamente divino y completamente humano. ¿Vamos captando lo que está detrás de esa teología? En realidad, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, es lo que trata de decirles. No necesitan buscar ningún otro mediador
de ningún tipo, de ninguna especie. El tema central de la epístola, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Una epístola preciosa en cuanto a cristología. El autor, la epístola manifiesta claramente que Pablo es el autor o el escritor, no solamente por la forma del saludo al comienzo, sino también por el contenido mismo de la carta, principalmente el 1.23, y por la conclusión, el 4.18. La personalidad del apóstol se revela a través de toda esta carta. La fecha. La estancia de Pablo en Roma queda mejor encuadrada a principios de la década de los 60. Y la fecha probable entonces para Colosenses es el año 62, tratándose de una aproximación más que de una fecha precisa. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y quedamos aquí con Colosenses. Nos queda por ver a partir de la próxima sección en adelante la primera epístola a los tesalonicenses y las que siguen. Quedamos por aquí, nos vemos en la próxima sección.